el asambleísta de la provincia del Oro, más conocido como el renegado, el rebelde. ¿Así? Sí, así lo conocen allá en la capital de los orenses y específicamente en la Asamblea Nacional. A usted, buenos días, asambleísta, un gusto saludarlo. Gracias por darnos la oportunidad de dialogar el día de hoy. ¿Cómo está usted? Don Carlos, buenos días a la culta audiencia, un abrazo para mi provincia querida desde acá de la capital de la República, muchísimas gracias por la invitación. Mucho Pacheco ya, ¿no? Está haciendo bastante frío, bastante Arrarray, informes. arrarray. Bueno, oiga, hace mucho frío en la capital de la República, pero cuando van a la asamblea sí se calientan. Se calientan hasta los ánimos. ¿Ah? Y unos van, otros quieren, otros no quieren, otros van a la brava, a la final que todo mundo quiere captar lo que no pueden captar y bueno, ahora se ponen a decir, yo también estuve, yo también participé, todos participaron, pero en definitiva son dos cosas que les van a quedar para poder entrar. Esos dos puestitos, primero y segundo vicepresidente de la República. Pero parece que ya está definido. La mayoría es esta y quienes van a quedar son estos. Ya definitivamente el muñequeo se terminó. Ya por ahí una representante nuestra que pegó un templón, un codazo, un empujón, ya como que quiso entrar, también se cerró el paso. Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando por allá? Bueno, se ha tejido prácticamente una telenovela alrededor de las dos vicepresidencias que en este momento están vacantes y que obviamente se tienen que elegir. Y claro, ya está convocada la sesión para la elección de las dos vicepresidencias, que sería el día de mañana, este día jueves. A las 9:30 de la mañana está convocado el Pleno para elegir las dos vicepresidencias, tanto la primera como la segunda. Han habido muchas elucubraciones, don Carlos, al respecto, y también muchas aspiraciones, justas, por supuesto, pues todo el mundo tiene el derecho, los 136 asambleístas, porque uno ya es el presidente, tenemos todo el derecho de aspirar por esas vicepresidencias. No obstante, hay que obviamente pues saber en qué terreno se va a caminar, hay que saber ubicarse en tiempo y en espacio, y por eso yo he dicho que al menos en el caso nuestro como rebeldes, estamos reclamando una de esas dos vicepresidencias, toda vez que fuimos los autores de esta nueva mayoría y en ese sentido hemos conversado con la nueva mayoría a fin de que una de esas dos vicepresidencias sea para los rebeldes y entiendo que así va a ser. Hasta ayer de tarde que hemos conversado, una de las dos vicepresidencias sería para los rebeldes, la otra vicepresidencia estaría entre el Partido Social Cristiano y UNES, pero aún falta afinar el acuerdo porque desde mi punto de vista, esto lo digo como Darwin Pereira, me parece que el Partido Social Cristiano, al haber sido parte de esta nueva mayoría, debería también ocupar, si no es una de las vicepresidencias, por lo menos un lugar en el CAL. Así que en este momento estamos en ese compás de espera de cómo se haría para que entre también el Partido Social Cristiano a ser parte del CAL, que es el único bloque que no era parte del CAL, dicho sea de paso. A ver, don Darwin, ¿cuántos votos necesitan para la nominación de aquello? 70 votos. En este 70. momento se necesitan 70 votos para poder ser vicepresidente. Y hay más de los 70. Por supuesto, la nueva mayoría tiene más o menos que iniciamos 73 votos, es la mayoría inicial, UNES, Partido Social Cristiano y Pachacuti Rebelde. No obstante, ayer hemos recibido la visita de algunos compañeros, al menos de la bancada de Pachacuti, que han decidido sumarse a esta tesis de los rebeldes, toda vez de que definitivamente se dan cuenta que con el gobierno no es el camino y es donde los estaban llevando, donde los estaban empujando, lo que siempre dijimos nosotros, un ala del Pachacuti. Así que me parece que en estos días vamos a hacer un anuncio en el que ya definitivamente no seríamos 6 ni 7, sino llegaríamos a ser más o menos unos 13, 14 compañeros que estaríamos en esta línea de la rebeldía dentro de Pachacuti, que me parece que es el camino correcto, ¿no? Así que creo que votos van a haber de sobra para elegir a los vicepresidentes. 14 rebeldes serían ustedes entonces ahora, don Darwin. Aproximadamente 13, 14 rebeldes. Hoy vamos a tener una segunda reunión con algunos compañeros de la bancada
que han decidido, que han mostrado su interés por sumarse a nuestra tesis y que hoy, a más tardar hoy o mañana, a más tardar, darían una rueda de prensa indicando esa adhesión. O sea, se quedarían sin... Pachacuti ya no sería una bancada. Sería una bancada porque ninguno de ellos nos hemos desafiliado del Pachacuti. Sencillamente hemos mostrado un desacuerdo con quien dirige la bancada, con quien dirige el Pachacuti, y le hemos dicho que esa no es la línea. No han podido votarnos, las bases no le han permitido que nos expulsen del movimiento y consecuentemente en este momento las bases han empujado a que se respete a la línea que está manejando los rebeldes y que básicamente las bases ya en varias reuniones les han dicho que no se puede expulsar a los rebeldes de Pachacuti porque esa es la línea que debe seguir todo el movimiento. Y por eso es que muchos compañeros, repito, hoy deciden tomar esta línea al interior de Pachacuti. El día de ayer me informaron, y por eso busco la fuente, del grupo de los rebeldes nace uno de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Consideraron el nombre de Darwin Pereira. ¿Qué hay de cierto? Sí, hay una propuesta, pero yo he dicho que soy orgánico. Don Carlos, yo jamás actuaré solo, actuaré por intereses personales. Yo soy orgánico y mientras esto no sea una decisión de los rebeldes, no aceptaré ninguna vicepresidencia por mucha aspiración que yo pudiera tener, pero aquí no se trata de aspiraciones personales o de trabajos individuales, aquí se trata de trabajo en equipo. Si el equipo decide aceptar que esa nominación sea la que mañana vaya a una de las vicepresidencias, no tengo ningún problema, bien por mi provincia, orgulloso de que un morense ocupe ese puesto, pero en todo caso yo estoy esperando todavía reunirnos en horas de la tarde el día de hoy para definir si ese nombre es aceptado o si los rebeldes decidimos por otro nombre. Soy un hombre que actúa en equipo y no voy a abandonar a mi equipo. Está así, le adelanto todo esto, porque aquí todos le informan al señor Espinosa. El señor Pereira de los rebeldes a una de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional sale del CAL y ¿quién ocuparía el puesto suyo en el CAL? El asambleísta del Partido Social Cristiano, el señor Torres de Tungurahua, porque usted tiene que renunciar al CAL. Entonces, claro, el Partido Social Cristiano taparía ese hueco que deja usted, pero con el apoyo de los social cristianos también y con el apoyo de UNES, iría usted a la vicepresidencia de la Asamblea. Así más o menos está el lineamiento. Todos nos dan a conocer. ¿Qué le parece? Le cuento que fue una sorpresa. Yo también me enteré ayer por parte de los medios, porque en realidad oficialmente no se había hecho la propuesta. Ya en horas de la tarde ha habido una propuesta en ese sentido y lo que hemos dicho es que la vamos a valorar como equipo. Créamelo, don Carlos, yo como el que más quisiera ocupar una vicepresidencia, si usted me pregunta como persona, pero soy un hombre que jamás traiciona a su equipo. Si hemos trabajado en equipo para llegar hasta aquí, porque esto no ha sido fácil, usted lo conoce muy bien, la ciudadanía y Radio Gaviota han seguido nuestros pasos, obviamente no puedo ahora por aspiraciones personales dejar votando el equipo. Si el equipo hoy acepta de que Darwin Pereira sea el candidato de los rebeldes, pues lo aceptaré y obviamente pues creo que estamos a la altura de asumir ese cargo. Si no, definiremos un nombre y ese nombre será. Yo no me voy a pelear con mi equipo por una aspiración personal. Los 70 votos están UNES, Social Cristianos, los rebeldes y pare de contar. Ahí así por es. Ahí entrarán alguno que otro medio chueco y nada más. ¿Ya? Entonces, UNES no buscó ninguna de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional, ¿no? UNES iría a una de las dos vicepresidencias también. Esa es la última propuesta que se ha hecho conocer el día de ayer. O sea, UNES y los independientes o los rebeldes entrarían a buscar la primera y la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Y en este caso, el espacio que deja usted en el CAL lo ocuparía los señores del Partido Social Cristiano. Así más o menos está conjeturado. Hasta ayer, más o menos hasta las 6, 7 de la noche que nos dieron a conocer toda esa información. Sí, efectivamente, esa es la propuesta que en este momento ha nacido. Repito, yo no la he pedido, yo no la he buscado. Gracias más bien a mis compañeros legisladores
que han visto en este humilde servidor pues una posibilidad de generar consensos, porque esto también se trata de generar consensos al interior de la Asamblea, de tener los votos, de tener la aceptación, y bueno, pues al parecer habrían los votos para esta posibilidad, pero repito, este es un tema que ha sido planteado a los rebeldes Ahora y le se digo debe algo, recoger. don Darwin, le digo a usted algo. ¿Estaría como primero o segundo vicepresidente de la Asamblea? Me parece que por el tema de paridad de género sería segundo, porque obviamente el Allá. primero tendría que ser mujer. ¿Quién sería la candidata de UNES? No, no han dado a conocer el nombre, solo Holguín han creo dicho que era. que, Holguín es, ¿no? perdón, Holguín creo que es una chica, algo así. uno de los nombres que ha sonado sería Marcela Holguín. Sí, Efectivamente, Marcela Holguín es ella, la sí. jefa del bloque Ella, ella es la del que está bloque ahí. en este momento. Bueno, entonces, ojalá se dé eso. Yo creo que eso es lo que está más maduro, más agarrado de lo que se ha hecho en las conversaciones y lo que se dieron hasta ayer, hasta las 7 de la noche más o menos, que nos dieron a conocer a nosotros. Y queda descartado, los señores de la izquierda democrática se quedaron con los churos hechos, por más que se unieron, no les alcanzó el lucero para alumbrarse bien. Entonces, esperemos que se den. Compañeros, ustedes también tienen la palabra. Sí, señor asambleísta, buenos días. Darwin Pereira se ve sentado ya en el sillón de la vicepresidencia en caso de darse. Hay un camino abierto ahí, pero ¿a dónde apunta el trabajo allá, obviamente, una vez llegado? A ver, es un poco difícil contestar ya como vicepresidente porque, repito, yo soy muy orgánico y soy un hombre que trabaja en equipo y jamás abandona su equipo. Y yo le he dicho claramente y lo vuelvo a repetir, mientras mi equipo, los rebeldes, no acepten la postulación de Darwin Pereira, no se trata de que solo yo la acepte, yo la acepto, no hay problema, pero necesito que el equipo me apoye, no puedo ir solo, no tendría los votos si es que voy yo solo, si es que me abro del equipo. Pero si el equipo decide apoyar y si es que Darwin Pereira va a la vicepresidencia, lo primero que queremos hacer es transformar la imagen de la Asamblea Nacional, muy venida menos, muy venida menos. Lo primero que hay que hacer es mirar la página de esto de andar cambiando directivas a los directivos. Esperemos que todos los compañeros que ingresemos, si es que ingresan Pereira o cualquiera que ingrese a este nuevo CAL, miremos la página de este tema de las autoridades que no cumplen sus funciones. Esperemos que todos los miembros del CAL cumplan sus funciones. Recordemos una cosa, y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, el CAL no es elegido por la ciudadanía, el CAL es elegido por los 137 asambleístas, y los 137 asambleístas, mañana, la mayoría de ellos, si no se sienten representados por el CAL, van a tener todo el derecho de sacarnos de ahí, como lo ha hecho hasta ahora. La Asamblea tiene todo el derecho de autodepurarse si no se siente representada por quien la dirige. Yo hago votos porque este nuevo CAL que se estaría eligiendo ya el día de mañana o completando el día de mañana, tome las riendas de la Asamblea y cumpla sus funciones de tal manera que en el casi año que nos quedan, 10 meses hasta llegar a mayo, podamos decir, bueno, hemos gozado de la confianza de otros compañeros y aquí entregamos sin mayor problema en estos 10 meses que nos han entregado esta responsabilidad. Esperemos que así sea y obviamente mirar esta página un poco bochornosa, un poco negativa, pero que lamentablemente había que hacerlo porque no podíamos seguir con un barco que iba a estrellarse y que nadie hacía nada. 6 de la mañana con 47 minutos, asambleísta, buenos días. Ariel Suárez le saluda. Le consulto, al iniciar o cuando entraban en funciones, la mayoría de los asambleístas decían, venimos acá a trabajar para devolverle la confianza al pueblo en la asamblea, para tratar de mejorar la imagen de la asamblea. ¿Usted cree que en un año y un poco más se ha logrado con esas aspiraciones? Yo creo que es un tema que toca responderlo individualmente por asambleístas porque se juzga a todos y se nos mete a todos en el mismo saco. Y obviamente aquí en la Asamblea nos toca bregar no solamente contra los problemas que tiene el país, sino contra una marea que es una publicidad y una propaganda del Estado en hacer quedar mal del gobierno, del Ejecutivo, del señor Guillermo Lazo y sus secuaces, en hacer quedar mal a la Asamblea Nacional. Nosotros en esta Asamblea, solo por ponerle un ejemplo, fuimos los que le subimos los sueldos a los docentes. No lo hizo el presidente Lazo, no lo hicieron las encuestadoras que dicen que la Asamblea está mal, no, lo hicimos nosotros. Es una lucha que todavía falta complementarla porque el presidente se niega a subir, pero ya es un paso avanzado, una pelea ganada. Es esta asamblea, mi estimado amigo, es esta asamblea la que le devuelve los fondos complementarios que ahorraron durante décadas, 10, 20 años, muchos trabajadores de algunas instituciones públicas y que lamentablemente les fueron quitados y pasados al 10. Nosotros en justicia con ellos se lo devolvimos. En este momento ellos ya están gozando de sus propios fondos, de sus propios
ahorros que hicieron en su momento y que fueron quitados en gobiernos pasados. Es esta asamblea la que acaba de aprobar, por ejemplo, una ley que a mí me parece una de las leyes más importantes, pero que lamentablemente no se difunde. Una ley que genera un acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos para seguir los capitales, para que el SRI del Ecuador y el SRI, o como se llama en Estados Unidos, puedan intercambiar información respecto de los activos que tienen los ecuatorianos en Estados Unidos o los estadounidenses en Ecuador. Porque recuerde usted que la gran mayoría de corruptos del Ecuador, la gran mayoría de corruptos se van a Estados Unidos. Esto no es un secreto. El gobierno de Estados Unidos, detectando esto, ha propuesto un acuerdo con Ecuador y obviamente la Asamblea tenía que aprobar este acuerdo. Luego ha aprobado y en este momento hay un acuerdo para poder perseguir esos capitales, que no los escondan, que no generen activos en otro país a costa de haberle robado al pueblo ecuatoriano. Cosas como esas estamos haciendo en la Asamblea que lamentablemente no las difunden porque al gobierno lo que le conviene es hablar mal de la Asamblea, pero estamos trabajando muy en serio. 6 de la mañana con 50 minutos. Señor asambleísta, el nivel de inseguridad en todo el país ha tocado fondo. Ya prácticamente hablar de inseguridad en el país, antes nos admirábamos ver otros países de la inseguridad. Hoy lo vivimos en carne propia. Creo que no existe un ecuatoriano en el país que no haya sufrido algún tipo de violencia, de robo, de asalto, de secuestro y todo tiene que ver. La Asamblea Nacional, ¿qué papel juega ahí en este aspecto? Si bien es cierto, la Agencia Nacional de Tránsito implementó una ley o una normativa para que dos personas no circulen en motocicleta, pero no se cumple. La Asamblea Nacional, ¿qué papel está jugando? ¿Qué proyecto de ley para endurecer en algo las penas y bajar de pronto por ahí el auge delincuencial? ¿Cree que usted sea el camino o tiene algún proyecto que tenga que presentar? Mire, la Policía Nacional, habíamos conversado con la policía al respecto, y a mí también me preocupa de sobremanera, porque en este momento ya da miedo asomar la cara a la calle porque le está pegando un tiro en cualquier lado. Consecuentemente, frente a esos niveles de peligrosidad que no se habían visto nunca antes en el país, la policía conversó con la Asamblea y dijo, ¿saben qué? Necesitamos la ley de uso progresivo de la fuerza. Es una ley que no me gustó, porque al final del día ese uso progresivo de la fuerza lo terminaban usando contra los manifestantes, contra nuestros hermanos indígenas. Bravísimos los policías contra los indígenas, les disparaban, los mataban, les reventaron los ojos, les reventaron la cara. Y no han hecho lo mismo con los delincuentes. Tienen la ley. El presidente incluso la acaba de vetar porque dice que quiere que cambie para que los policías ni siquiera sean responsables por los abusos que cometan, y eso no le vamos a permitir. Pero en todo caso, no es falta de ley. En este momento, si usted me pregunta a mí, es falta de inversión en seguridad. La policía, para empezar, tiene chalecos antibalas que no soportarían el disparo de los fusiles que tienen los delincuentes. La policía en este momento se traslada en vehículos que más tiempo pasan en el taller que en la calle. La policía en este momento se traslada en vehículos que no son blindados y que ya en este momento los niveles de delincuencia exigen que sean vehículos blindados, porque usted sabe muy bien el nivel de armas que tienen los delincuentes. En este momento la delincuencia tiene ametralladoras que mientras el policía saca la pistola y dispara un tiro, el delincuente le ha disparado 10, pues. Entonces, frente a esa desventaja en que se encuentra la policía, no es falta de ley, es falta de dinero. Son recursos. No es justo, mi estimado amigo, que sigamos teniendo 9.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares, todos los ecuatorianos, porque es plata de todos nosotros, en el extranjero, y no traigamos más que sea la mitad de eso, y por lo menos unos 1.000 millones de dólares lo invirtamos en la policía. ¿Sabe cuál fue la última asignación del Estado a la policía? 11 millones de dólares. Con 11 millones de dólares no le alcanza ni para las llantas, ni para las llantas. A la policía hay que equiparla. Si no la equipamos, no va a poder combatir a los delincuentes. Mire usted que los policías, y esto se ve en redes sociales, tienen que salir corriendo cuando hay un asalto o cuando los delincuentes los persiguen. ¿Sí? Yo creo que eso está vergonzoso ver eso. Pero ¿cómo van a combatir a la delincuencia si no están equipados? Si no andan con chalecos antibalas, si no tienen el suficiente armamento, si no tienen visores nocturnos, si no tienen drones, si no tienen inhibidores de señal, si no pueden entrar a las cárceles. ¿Sí? Entonces, frente a ello, se necesita inversión. Si no se invierte, por más que hagamos las mejores leyes, no vamos a poder ganarle la guerra a la delincuencia. Además, que me parece que ya se necesita en este momento construir unas 2 o 3 cárceles de máxima seguridad. No podemos seguir mezclando a la población altamente peligrosa, delincuencialmente hablando, con aquellos que van por infracciones de tránsito, porque no pagan una pensión alimenticia, y que al final del día terminan mezclados y que los terminan matando en estas matanzas que hay en las cárceles. Yo creo que mientras no se invierta, este es un tema de inversión, este es un tema de dinero. Si el gobierno no deja de enviar dinero al extranjero, ojo, te voy a dar unas cifras que son alarmantes, solo por recaudación de excesos del precio del petróleo, hemos recaudado más de 1.000 millones de dólares a la fecha, más de 1.000 millones de dólares. Y adivina dónde está esa plata, en el extranjero, en la Reserva Monetaria Internacional.
Solo por la reforma tributaria hemos recaudado más de 1.500 millones de dólares. No estoy hablando de la recaudación total, no, solo estoy hablando del exceso, de la diferencia de lo que normalmente recaudamos. 1.500 millones de dólares. ¿Y dónde está esa plata? En el extranjero. Ese es el problema de un Estado, de un gobierno que no se conduele de sus ciudadanos y que piensa que mandando la plata al extranjero, quedando bien con la banca extranjera, le hace bien a los ciudadanos y resulta que acá nos están matando. Entonces, mientras no se invierta en seguridad, por mejores leyes que hagamos, no se va a cambiar la realidad que vivimos los ecuatorianos. ¿Y por qué no se lo llama al presidente de la República o al ministro de Economía para que dé una explicación el por qué y el motivo está ese dinero en el extranjero y por qué lo ponen al extranjero? Porque lamentablemente la Constitución establece que quien maneja la política económica del país, económica, tributaria y financiera, es el Ejecutivo. Es decir, él tiene la libertad de decidir que si manda el dinero allá o si lo invierte acá. Pero ustedes sí lo pueden fiscalizar de acuerdo a la Constitución, pues. Nosotros lo podemos fiscalizar, pero no le podemos exigir que traiga el dinero. Bueno, podemos exigirle, pero queda en libertad de él si lo trae o no, porque es libertad. La Constitución le otorga a él esa potestad de decir qué hace con el dinero, cómo lo distribuye. La Asamblea no puede meterse en ese tema. La Asamblea lo que puede decir es mañana, si con ese dinero compran cosas con sobreprecio, ahí recién puede intervenir la Asamblea. Pero la Asamblea decirle, la plata distribúyela de esta manera, no le podemos decir porque, de acuerdo a la Constitución, es una potestad exclusiva del Ejecutivo decidir cómo maneja el dinero. Por eso usted verá que hay algunos presidentes que crean más ministerios porque tienen recursos o toman los recursos para distribuirlos en mayor personal. Hay otros que dicen, ya no quiero tantos ministerios y los disminuyen, porque todo el manejo de la política económica es potestad legal de ellos. Entonces yo creo que en algún momento vamos a tener que reformar la Constitución para cambiar esta triste realidad. Pero usted debe haber escuchado en las notas periodísticas que se hicieron de que el presidente de la República salió a Bogotá, a Israel, para conocer un poco la temática de la seguridad. Llegó al Ecuador y sigue peor que antes. También se conoció en una de las redes sociales donde hubo un representante ecuatoriano con otro representante de países latinoamericanos en una misión que se estaba dando cómo era la seguridad en Salvador con Bukele. Se hace y se recorre todo, pero no se pone en práctica nada. Y el problema delincuencial cada día sube más. Mire lo que pasó en la cárcel de Santo Domingo de los Cháchiras. Y la delincuencia está por donde quiera en las calles de este país. Habrá la posibilidad de llamar al ministro de Gobierno, al ministro del Interior, a la Asamblea Nacional, a una interpelación para que dé una explicación y de ahí sacar lo que se pueda en beneficio de este país que se cuenta guácharo de seguridad. Por supuesto, el ministro del Interior ya está convocado y el día de ayer casualmente conversábamos porque estamos pensando también llamar al comandante general de policía y al comandante general de las Fuerzas Armadas para que también den una explicación al respecto, porque resulta que la policía y las Fuerzas Armadas en este momento mantienen el control de las cárceles y no es posible que hayan entrado armas a la cárcel si la policía y las Fuerzas Armadas están en los alrededores de las cárceles haciendo el control. O sea, prácticamente las armas entraron por las narices de los policías y consecuentemente cada vez que usted ve que hacen una requisa en las cárceles están detectando que hay armas, que hay cuchillos, que hay ametralladoras, que hay televisores, que hay refrigeradoras, etc. Entonces alguien del gobierno, de este gobierno, de los funcionarios puestos por este gobierno, está permitiendo que eso pase. Ahora bien, tengo entendido que dentro de la lista para interpelación a la Asamblea Nacional está también el ministro de Salud Pública. ¿Es así, señor asambleísta? Sí, efectivamente, están en la lista de interpelaciones el actual ministro de Salud y también la anterior ministra de Salud. Como le dije, si nosotros detectamos que ya el gobierno dice voy a invertir tanto en salud y esa plata la mal utiliza, ahí sí podemos intervenir nosotros. La anterior ministra de Salud, de la información que tenemos en la Asamblea Nacional, compró medicina caducada, ¿sí? O compró medicina faltando días o meses para caducarse. Y eso se va a demostrar en un juicio político que se viene en los próximos días.
Y el actual ministro de Salud está convocado por los temas de agua potable en Machala, que más allá de lo que haya hecho la alcaldía, nosotros hemos dicho que quien tenía el deber de controlar que los machaleños no tomemos agua con arsénico era quien detectó el problema, y quien detectó el problema fue el ARSA. El ARSA depende del Ministerio de Salud, así que ellos van a tener que respondernos a nosotros cómo así, detectando esas anomalías, no hicieron nada, se fueron a dormir a la casa con una tranquilidad que da hasta miedo, y no dijeron absolutamente nada, no levantaron ninguna voz de alerta, y es más, se quedaron como que si no pasara nada, y los machaleños seguimos tomando agua con arsénico, como te repito, a ellos no les importara. Entonces, ¿Para cuándo está la fecha para la participación de ellos en la asamblea? El actual ministro comparece el día de hoy junto a la directora del ARSA, han sido convocados. De hecho, esta convocatoria estaba para la semana pasada, pero el mismo ministro se excusó y dijo, por favor, póngame la otra semana, porque yo acabo de tomar el control del ministerio y todavía no estoy muy empapado de las cosas. Sería bueno, don Darwin, preguntarle, usted creo que tiene una información que se le pasaron. El motivo, el por qué, cuando el gobierno anterior deja ya entregado presupuesto y todo, para hacer la adquisición de la vacuna a los niños del Arón. Y este gobierno, muy lleno así de brazos abiertos, le miente a los padres, supuestamente que ya las tenían en la aduana y que iban a desaduanizar. No hubo, no estaba comprado. Y si estaba desaduanizado, ya se perdían por el tiempo que estaban las vacunas. Las vacunas no pueden estar mucho tiempo aisladas. Así es. Entonces, ¿por qué el señor gobierno o el ministerio no compró las vacunas a los niños? Estamos jugando con la vida de los niños, por favor. Y se rasgan las vestiduras de que le dan todo el apoyo a los niños. Sería bueno que le dé una explicación a usted y a la Asamblea Nacional el motivo por qué no se compra la vacuna a los niños del Arón cuando ya prácticamente el gobierno anterior le dejó en el presupuesto. Una de las cosas que ha hecho este ministro es que él empieza a revelar cosas que él ha sabido, pero que jamás las dijo porque él viene de ser viceministro. Recordemos eso. El actual ministro de Salud era viceministro de Salud. Y hoy empieza a decirnos, por ejemplo, que teniendo los dineros, que teniendo las formas de comprar la medicina, no las compraron. O sea, ¿y por qué no lo dijo cuando era viceministro? Obviamente le vamos a preguntar eso. También nos acaba de decir cosas como la que usted dice, que hubo medicina en camino que no sabe por qué se truncó su llegada a los hospitales. Entonces, le vamos a preguntar eso porque obviamente, y usted tiene toda la razón, se ha jugado con la vida de la gente. O sea, aquí ya no estamos hablando de que era un carro el que venía, de que era a lo mejor un servicio que venía. No, era la medicina, era con lo que íbamos a salvar vidas. Y lamentablemente muchas vidas se perdieron porque esa medicina o no se compró, o no se llegó, o no se desaduanizó por temas, qué sé yo, burocráticos, de negligencia, pero que al final del día eso implicaba la vida humana. Ahí no podemos ser indiferentes y obviamente que lo vamos a preguntar. Don Darwin, agradecerle la amabilidad, la gentileza que ha tenido por estar con nosotros el día de hoy. ¿Ya? A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo para mi provincia querida y esperemos a ver qué es lo que pasa el día de hoy y el día de mañana. Arde la Asamblea Nacional. Vamos a cruzar el dedo, así. No hay ningún problema. Tener al forajido en ese puesto. Un abrazo.